tiene que estar en cada uno de nosotros. Mire, yo hoy día no me sentía bien, en un momento pensé que a lo mejor la pastora iba a tener que compartir el mensaje, pero en realidad estamos aquí con la ayuda del Señor, amén. Saludamos a nuestro hermano Fernando, allí, sí, al varón de Dios también allí, él es pastor también, que Dios le bendiga, que Dios bendiga su vida, amén. Siempre es un privilegio, una honra que podamos estar en la casa del Señor alabando y bendiciendo el nombre del Señor siempre. Así es que le bendigo, bienvenido a la casa del Señor, amén. Y así también a cada uno de los que pudimos llegar, mi hermana Juanita allí de Perquenco, amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mire, muchas veces les he hablado de que la Biblia está llena de promesas para nosotros, ¿sí? ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de promesas para nosotros? Claro, la Biblia, la palabra de Dios está llena de promesas para su vida y mi vida. Y una de ellas es, por ejemplo, es la que está en Romanos 8:37, en donde dice que en todo lo que nos toque enfrentar conforme a los planes de Dios, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Esa es una de las promesas que hay en la Biblia para nosotros y dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escuche bien, porque tiene que leerla con entendimiento para poder meditar en lo que dice ahí. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque aquí hay una razón por la cual usted no se tiene que detener. Porque aquí hay un argumento importante de parte de Dios, por lo cual usted no puede quedarse detenido. ¿Sí? Hay un argumento importante, una base bíblica para usted poder vencer en medio de aquellas cosas que muchas veces le detienen. La Biblia dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Escúcheme bien. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya, y esta no es solo una bella promesa de parte de Dios para nosotros, sino que también es una promesa real. Diga conmigo, es real. Claro, si está escrita es real, no es algo que invento yo, es algo que está en el canon bíblico para que usted y yo aprendamos de aquello. ¿Ya? Pero para vivirla, escuche bien, para vivirla, ya les he dicho antes que necesitamos vernos así. Vernos como pastor, como más que vencedores, pues. ¿O no? Para vivir esta promesa usted tiene que tomar esta palabra y verse así. No solo como un vencedor, sino que como aquel, escúcheme, que es más que vencedor. Porque esta palabra puede estar aquí, pero si su mente, escúcheme, si en su mente hay algo diferente, usted no podrá llegarse a ver así. Aunque en Cristo usted y yo seamos más que vencedores, será difícil que usted se vea así. Porque lo primero que tiene que caer es el argumento propio. Es el argumento nuestro para que venga el argumento de Dios. Escúcheme, la palabra de Dios a provocar ese cambio en nosotros y usted y yo empecemos no solo a conocer esa promesa, sino que también a vivirla, a sentirnos como dice la palabra de Dios que usted y yo somos. ¿Sí? Claro, por eso necesitamos estar convencidos primero de esta verdad, porque yo a Cristian puedo decirle, ¿cómo está hermano Juan? Y él me va a decir, no, pues yo no me llamo Juan, yo me llamo Cristian, pues pastor. Pero si él no está convencido, le voy a seguir diciendo Juan y al final él va a decir que se llama Juan y no Cristian. Porque no hay una convicción en lo que él es, en la identidad que él tiene. Y lo mismo pasa a través de esta palabra. Si usted y yo no tenemos una convicción de la identidad que usted y yo tenemos, que es en Cristo, hermano, será difícil que podamos vivir esta promesa. Claro, por eso le decía que no es solo una promesa bella de parte de Dios, sino también real. Pero para vivirla necesitamos vernos así. Escúcheme, para vivir esta promesa real y verdadera necesitamos vernos así y sentirnos así. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Le voy a volver a preguntar, ¿cuántos saben que son hijos de Dios? Le voy a hacer otra pregunta ahora a través de esa. ¿Cuántos se sienten así? Porque todos sabemos algo, ¿no? La pregunta es ¿cuántos nos sentimos así y vivimos así? Porque no es solo saber algo, sino que conforme a esta promesa es aplicarla a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya usted ahí no solo va a saber, sino que se va a sentir y va a vivir así conforme a lo que dice aquí. Como más que vencedor por medio
de aquel que los amó. ¿Y quién nos amó? Entonces, escúcheme bien, para vivir esta promesa real y verdadera necesitamos vernos y sentirnos así. Sentirnos más que vencedores y también caminar sobre esa certeza y sobre esa convicción de que Dios promete darnos la victoria. Escúcheme bien, que Dios promete darnos la victoria, ¿sí? Pero usted, para poder alcanzar esa victoria, no solo tiene que conocer, le digo nuevamente, la promesa, sino que sentirse y vivir así. Porque si no, cualquier cosa lo detiene, pues. Cualquier cosa lo limita. ¿Sabe por qué? Porque usted conoce algo, pero no lo vive. Porque usted conoce algo, pero no se siente como aquello que conoce. ¿Me entiende? Y junto con conocer, usted tiene que sentirse y vivir lo que conoce. Porque esta es la promesa de parte de Dios para nosotros el día de hoy y también la promesa de parte de Dios para nosotros para mañana. Escúcheme, porque no es solo hoy, no es solo en algunas cosas, sino que dice Pablo claramente, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque el Dios y Padre, escúcheme, que nos da esta promesa no cambia. ¿O no? Entonces no es solo ahora, pues. No es solo ahora que a lo mejor estamos bien que tenemos que sentirnos así. Sino a lo mejor mañana también, aunque no nos sintamos como hoy. Pero en nosotros hay una convicción, escúcheme, de que el Dios que nos da esta promesa, el Dios y Padre que nos la da, no cambia. Claro, pero para que esa promesa se haga realidad también, hay y habrán acciones que tendremos que tomar de parte nuestra. ¿Sí? Hay y habrán acciones que tenemos que tomar, actitudes que vamos a tener que tener nosotros. Diga conmigo, porque la promesa ya está. Y si la promesa está, entonces hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Hay actitudes que usted y yo tenemos que tomar para vivir esta promesa, sentir, vivir esta promesa y caminar. Escúcheme, y caminar conforme a lo que dice la Biblia, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en cualquiera sea la situación o circunstancia que usted y yo enfrentemos. Por eso que para que esta promesa se haga realidad, hay acciones que tendremos que tomar de parte nuestra. Por eso la pregunta del día de hoy para usted es la siguiente. Y preste atención en esta pregunta. ¿No está cansado usted de luchar solo? ¿No se cansa de luchar solo? Habiendo una promesa tan real, tan poderosa, ¿no se cansa usted de pelear solo? ¿No se cansa de caminar por su propio camino? Habiendo una promesa tan grande para nosotros, de que en aquel que nos amó, hermanos, somos más que victoriosos, más que vencedores. Por eso no se cansa de caminar solo. Si hay uno que dice que camina con nosotros, hermano, y en todo lo que hagamos vayamos conforme al propósito de Dios, ¿vamos a alcanzar victoria? Por eso la pregunta, ¿no se cansa de caminar solo? Se lo pregunto porque la promesa ya está. La promesa, escúcheme bien, ya está. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Lea el contexto completo. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, toque al de al lado y dígale, deja de caminar solo. Porque ahí está el problema por el cual no podemos vivir esta promesa que Dios nos da. Porque es en Cristo, es a través de aquel que nos amó, que usted y yo alcanzamos victoria, somos más que vencedores. Pero ahora la otra pregunta es, ¿cuál es nuestra parte? Para descubrir esa parte que usted y yo tenemos que hacer, quiero contarle una historia que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Una historia que nos habla acerca de unos pueblos que se levantaron a pelear contra el pueblo de Judá y el rey Josafat.
Y cuando fueron y le contaron a este rey lo que estaba pasando, dice la Biblia que Josafat se llenó de temor, de miedo, porque Judá, el pueblo de Dios, escuche, no tenía gente ni tampoco la manera de poder vencer a aquellos enemigos que se levantaban en contra de ellos. Era un pueblo muy reducido y se levantaba un tremendo ejército, 13 ejércitos contra ellos. Y esta historia dice que lo primero que hizo el rey Josafat en medio del miedo y del temor, escuche bien, fue humillar su rostro delante de Dios, escuche, y pedir ayuda a él. ¿Sabe por qué Josafat pidió ayuda a Dios? La Biblia lo dice claramente, él dice, porque en nosotros no hay fuerza, tal fuerza para enfrentar ese tipo de enemigos. Entonces hay problemas y situaciones que usted tiene que entender que no puede enfrentar solo. Y por causa de estar enfrentándola solo y caminar solo, hermano, estamos como estamos. Porque no reconocemos que hay batallas. Hermano, hay batallas que fueron diseñadas para que usted no las pelee solo. Por eso existe un cuerpo. Humanamente, aquí no había como Josafat y el pueblo, el reino de Judá, escúcheme, enfrentar solo a tan grande multitud que venía contra ellos. Como hay situaciones que usted no puede enfrentar solo. Hay enfermedades que no puede enfrentar sola. Situaciones económicas que no podemos enfrentar solo. Problemas familiares, laborales, hermano, en el ámbito que sea. Hay situaciones que usted no puede enfrentar solos. Y si no las podemos enfrentar solo, necesitamos unirnos al cuerpo porque ahí hay fuerza. Nos dice la Biblia, Jesús dijo, mejor son dos que uno, porque si uno cae. Y esta historia dice que lo primero que hizo el rey Josafat en medio del miedo y del temor fue humillar su rostro delante de Dios y pedir ayuda a él. Yo le resumo un poquitito, voy a tocar ciertos versos para avanzar. Y no lo hizo, escúcheme, y no lo hizo solo, sino que convocó también a toda la congregación. ¿Para qué? Para que oraran a Dios, para que hicieran ayuno delante de Dios y le pidieran a Dios que los liberara de aquella situación que estaban a punto de enfrentar. Y escuche lo que ellos le dijeron a Dios, entre muchas otras cosas que también le dijeron. Segunda de Crónicas 20, 12 al 13. Oh Dios nuestro, le dice Josafat, ¿no los juzgarás tú? Mire, lo primero que reconoce Josafat cuando tiene un problema grande, que es lo que nos cuesta a nosotros reconocer y seguimos nosotros nuestro propio camino. Mire, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Qué es lo que hace Josafat? Se humilla y no solo se humilla, sino que reconoce que solo no puede. Reconoce que necesita a Dios en medio de lo que está viviendo, en medio de lo que está enfrentando. Reconoce que él, escúcheme, aun siendo rey, siendo el rey, teniendo quizás un ejército, solo no puede con aquellos tremendos problemas que venían a su vida y que venían al reino. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Le hago una pregunta en medio de lo que usted vive. ¿Sabe qué hacer? En medio de esos problemas y situaciones que enfrenta. A ver, ¿cuántos saben qué hacer? Porque cuando vienen problemas grandes nosotros no sabemos qué hacer. Josafat dice, no sabemos qué hacer. ¿Sabe a quién le está hablando? A Dios. ¿Y sabe para qué le está hablando? Para pedirle ayuda. Escúcheme, porque hay peleas, batallas, situaciones que usted y yo no podemos enfrentar solos. Por eso, escúcheme, por eso pasamos como perdiendo siempre. Como que en vez de mejorar la situación empeora. Porque no, escúcheme, conocemos la promesa de Romanos 8:37, pero no la vivimos ni la sentimos así. Y Josafat le dice a Dios, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Mire, y a ti volvemos nuestros ojos y a ti pedimos ayuda. Cuando le dice, y a ti volvemos nuestros ojos, le está diciendo, y a ti clamamos por ayuda, Señor. Verso 3, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Pregúntele al de su lado.
Tú no te cansas de luchar solo, dígale. No te cansas, dile. O dígale, ¿cuándo te vas a cansar de seguir tu propio camino? Dígale. Aquí Josafat, lo primero que hace, peligro, algo grande, no puedo solo, ¡fum! Al suelo, ora a Dios, se humilla a Dios y le dice, ayúdame, Señor, porque yo reconozco que no tengo fuerza, que yo no puedo con eso, pero que tú sí. En palabras simples, Josafat le dijo al Señor, por favor, ayúdanos. Escuche bien, le dice, por favor, ayúdanos. Josafat le dijo a Dios, por favor, encárgate de esto, Señor, porque nosotros solos no podemos. Y hay cosas que usted y yo, le repito, hermano, con las cuales usted y yo solos no podemos. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos ir a Dios, necesitamos pedirle ayuda a Dios, necesitamos conectarnos con sus promesas. Josafat le dijo a Dios, en nosotros no hay esa fuerza para enfrentar esa tremenda multitud que viene contra de nosotros. Ellos le dijeron, Señor, no sabemos qué hacer. Por eso es que a ti volvemos nuestros ojos. La pregunta es, ¿en quién está colocando su confianza usted para lo que necesita para salir de aquello que enfrenta? ¿En dónde la está colocando? Escúcheme bien, porque podemos colocarla en muchas cosas, pero el que tiene la respuesta final es Dios. Muchas son las disposiciones del corazón del hombre, más Dios tiene la respuesta de la lengua, la última palabra. Ellos le dijeron, Señor, no sabemos qué hacer. Por eso es que a ti volvemos nuestros ojos. Eso fue lo que le dijo toda la nación de Judá al Señor junto con el rey Josafat. Y con esto, ¿usted no se siente un poco identificado? ¿No se siente, hermano querido, que hay momentos en donde como que todo se levanta contra usted, contra la familia, contra la casa? Como que todo viene encima suyo y usted dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo de este entuerto? En donde muchas veces quizás las circunstancias golpean fuertemente nuestra familia. O donde quizás golpean fuertemente y muchas veces en medio de todo no sabemos qué hacer. ¿No le pasa a usted también eso? Yo creo que a todos nos sucede eso. Claro, en donde muchas veces nos sentimos como sin fuerza, porque en medio de los problemas nadie se siente fortachón. Ahí es donde decaemos, el más grande se siente como más chico, el más musculoso se siente como que los músculos ya no sirven de nada. Así se sentía el rey Josafat y todo Judá. Se sentían con miedo, escúcheme bien, con miedo. Pastor, ¿pero por qué con miedo? Porque el miedo a todos nos viene. Pero usted tiene que saber controlar el miedo, subyugarlo, controlarlo, ponerlo bajo la autoridad de la fe. Porque si no ponemos los miedos, los temores, hermano, y lo que vivimos bajo la autoridad de la fe, ¿cómo vamos a vivir esa promesa que dice Romanos 8:37, que en Cristo somos más que vencedores? Así se sentía el rey Josafat y todo Judá. Se sentían con miedo, sin fuerza y ni siquiera sabían el camino y qué decisión tomar. Por eso ellos dijeron a Dios, no sabemos qué hacer, Señor. Porque no era solo uno, escúcheme, sino 3 pueblos que subían decididos a destruir el reino y al rey. Y lo primero que quiero resaltar en esta historia es lo primero que hizo el rey Josafat. ¿Por qué? Porque él no convocó a sus generales, no buscó primero la ayuda humana, la fuerza humana. Escúcheme bien, cuando le llegan con la mala noticia, él no hizo inventario de las armas que tenía, a ver con qué peleamos, con qué nos defendemos, cuánto tenemos. No, lo primero que hace Josafat es humillarse y buscar a Dios. Por eso la pregunta es, cuando vienen situaciones que usted no puede resolver, ¿en dónde usted coloca su vista? ¿En dónde se enfoca? Corremos a buscar a Dios, a humillarnos a Dios, hermano, o colocamos nuestra esperanza en la expectativa, escúcheme, que usted y yo tenemos de las cosas humanas que podemos resolver. Porque él no convocó a sus generales, no hizo inventario de las armas que tenía, tampoco diseñó Josafat una estrategia militar, dijo, no, lo vamos a hacer así, vamos a enfrentar a... No.
sino que la Biblia dice que él tuvo miedo. Escúcheme bien, por eso, ¿por qué? Porque el miedo es humano. Pero Josafat fue honesto. Claro, fue honesto. Ahora el miedo le llegó como nos llega a todos nosotros cuando llegan malas noticias. Pero en lugar de dejar que el miedo tomara control de la vida, de su vida, Josafat tomó una decisión, escúcheme, que trajo un cambio a todo lo que se levantaba contra él. Josafat toma una decisión, escúcheme, y todo lo que se levantaba contra él empezó a cambiar en ese momento que él tomó esa decisión. ¿Y cuál fue? ¿Poner la vista en lo que alguien podía hacer? No, poner la vista en Dios, en lo que Dios podía hacer en su vida. Y desde el momento que puso la vista, escúcheme, se humilla a Dios, reconoce que él no puede, reconoce que necesita la ayuda de Dios. Algo empezó a cambiar en la vida de Josafat y en el pueblo de Judá a través de aquello que ellos vivían. Y esa decisión que tomó Josafat fue buscar a Dios con todo el pueblo y con todo el corazón. Y Josafat aquí hace algo muy poderoso porque él le dice a Dios en oración y frente a todo el pueblo, escúcheme, porque él no tiene temor, vergüenza de decir, Señor, yo no sé qué hacer, Señor, yo no puedo. Y eso es poderoso cuando usted reconoce que solo no puede, que solo no puede y que llega a dar gracias a Dios, viene a la casa del Señor, viene a alabar a Dios, busca a Dios. Eso es poderoso, ¿sabe por qué? Porque hay algo que en nosotros se quiebra, hay algo que en nosotros cae. Claro. Y es reconocer que hay luchas, batallas que nosotros solos no podemos pelear. Hermanos, solo no podemos pelear. Por eso Josafat está esta enseñanza en la palabra de Dios para que aprendamos de ella. Porque hay cosas que ustedes de repente dicen, no, si yo puedo. No, yo en Cristo todo lo puedo. Hermano, pero todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, pero hay que alinearse a Cristo. Acuérdense que es a través de Él, es en Él y a través de Él. No sabemos qué hacer, le dijo. Pero Él también le dijo, pero nuestros ojos, le dice, escúcheme bien, le dice, están puestos en ti, Señor. O sea, no solo le dice al Señor, ayúdame. No solo le dice, mis ojos están puestos, no solo no sé qué hacer, sino que le dice, Señor, yo estoy yendo a ti. Mis ojos están en ti, mi confianza está en ti, mi fe está en ti. Por eso voy a ti y reconozco que solo con esto no puedo. Siendo esto una de las frases más valientes, hermano, que alguien puede pronunciar. ¿Sabía por qué? Porque a cuánto nos cuesta reconocer a nosotros que fallamos, nos equivocamos, que hacemos nuestra voluntad. A ver, ¿cuántos de nosotros podríamos reconocerlo públicamente? ¿Cierto que no mucho? Pero Josafat lo primero que enseñó, nosotros no podemos. Señor, no tenemos tal fuerza para enfrentar tal multitud. No tenemos las capacidades para enfrentar esos problemas, Señor. Por eso esta es una de las frases más valientes que alguien puede pronunciar. ¿Por qué? Porque esta no fue una frase de derrota, sino que es una frase de rendición, pero ante Dios. Escúcheme bien, es una frase de rendición ante Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene algo? Vamos nomás. Cuando lo primero que tenemos que hacer es rendirnos. Porque si nos rendimos, hay victoria en medio de lo que enfrentamos. Por eso esta no fue una frase de derrota, sino que fue una frase de rendición delante del Señor. Pero de una manera, escúcheme, una frase de rendición delante del Señor, pero de una manera sabia y muy inteligente. ¿Y sabe por qué es una frase de rendición ante Dios de manera sabia e inteligente? Porque hay que reconocer que hay batallas que nos fueron diseñadas para que usted y yo las ganemos solo. Hay batallas que nos fueron diseñadas para que usted las gane solo. Y de repente usted le da con que sí, mire, y se hace sabio en su propio entendimiento. No, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. La pregunta es, ¿hay rendición? ¿Reconocemos a Dios primeramente? Porque si no es una muletilla, pues. Si no es una muletilla. Es como la patita de conejo que yo usaba cuando estaba jovencito. Me decían, usted tiene que frotarla. Y no, y le va a ir bien en todo. Y yo, cabrito inocente, mi patita de conejo la frotaba aquí en mi bolsillito. Y salía a hacer lo que tenía. Y estaba seguro que me iba a ir bien. Porque no conocía. Porque no sabía. Solo de oída.
Y hay situaciones, escuche bien, que están fuera de nuestras capacidades. Hay situaciones que están fuera de nuestro alcance, hermano querido, y tenemos que aprender de eso, porque eso nos va a mantener humillados bajo esa poderosa mano de Dios. Hay situaciones que están fuera de cualquier plan humano, escúcheme, que pueda resolver. Y nosotros muchas veces colocamos nuestra confianza en el plan humano, en lo que el hombre puede hacer, cuando hay situaciones que ni el hombre puede resolver, aún con toda la sabiduría y la inteligencia que tenga. Por eso que en esos momentos la sabiduría más grande no es buscar estrategias, sino que la sabiduría más grande, escuche, es soltar, es pedirle ayuda a Dios y reconocer que usted y yo solo no podemos, como hizo Josafat. Esa es la sabiduría más grande cuando tú enfrentas algo, es decir, Señor, yo no puedo solo. Y humillarnos a Dios. Y decirle, Señor, yo no tengo fuerza, pero en ti me enfoco. A ti levanto mi vista, Señor. Fue lo que hizo Josafat. Pero a nosotros nos cuesta. Porque nosotros en vez de levantar la vista a Dios decimos, bueno, que salga lo que tenga que salir nomás, vamos nomás. O la muletilla que conocemos, total Dios conoce. Oiga, le cargamos nuestra desobediencia y responsabilidad a Dios. Total Dios conoce. Dios conoce, ¿qué conoce? Nuestra desobediencia, la soberbia, el orgullo. No queremos, pero sí queremos vivir de las promesas. ¿Y cómo vamos a ser más que vencedores? No es en nuestro entendimiento, sino en Cristo Jesús, alineado a la voluntad de Dios. Cristo Jesús para nosotros es la voluntad de Dios. Porque una de las sensaciones más agotadoras que existe no es el cansancio físico, tampoco el dolor del cuerpo, sino que es la fatiga que se instala en el alma. Escuche esto. Cuando llevamos demasiado tiempo peleando solo. Eso es lo más agotador. ¿No le ha pasado a usted un problema que usted se encierra en él y pasa el tiempo y cada vez se encierra más y no sale nada? Eso a usted lo agota más que el cansancio físico. Eso a usted lo agota más, escúcheme, que cualquier cansancio. Es encerrarse uno solo, uno mismo, creyendo que así como vamos, está bien. Porque una de las sensaciones más agotadoras que existen no es el cansancio físico, tampoco es el dolor del cuerpo, sino que es la fatiga que se instala en el alma cuando llevamos demasiado tiempo peleando solos. Batallas que muchas veces sentimos que no se van a terminar nunca. ¿Cuáles son esas batallas, pastor? De repente un problema económico, problema con los hijos, problema en el matrimonio, problema en la salud, problema en esto, problema en esto otro. Y parece que todo perdura en el tiempo en vez de ir terminando para nosotros. Y hay batallas en nuestras vidas que se sienten enormes y se sienten así porque lo son. No es que no lo sean. Y muchas veces el error más grande que cometemos es que sentimos y pensamos que podemos ganarla solo con esfuerzo propio. Y eso no es así. Cuando Dios ya nos ha dicho y enseñado que hay batallas que no nos pertenecen a nosotros sino a Él, ¿o no? ¿Qué le dijo Dios al pueblo? ¿Qué le dice Dios al pueblo? Dice, hey, la batalla no es de ustedes. Es de Dios, porque hay batallas, escúcheme, que usted y yo no podemos ganar solo. Por eso Dios tiene que intervenir, si no Dios le dirá, vamos, ustedes pueden, vamos, con fe, vamos, que se puede. No, hay batallas en donde Dios dijo, no, la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. Yo pelearé por vosotros, se lo dijo a Moisés, cuando enfrentan el Mar Rojo y los egipcios y se lo dice también a Josafat a través de Jaasiel, el levita. Porque hay batallas que usted no puede ganar, necesita llevarlas a Dios. Necesita rendir esas áreas a Dios. Hermanos, son áreas, usted está compuesto de varias áreas. Y cada área usted tiene que colocar al Señor ahí. Escúcheme, si usted quiere vivir esa vida próspera de la cual el Señor nos habla, por eso muchos no entienden esa palabra prosperidad porque solo lo llevan a dinero. Y Dios nos quiere dar una vida próspera. Espíritu, alma, cuerpo, finanzas, que es el medio que usted y yo ocupamos para poder movernos en esta tierra. Una bendición integral.
Pero muchas veces buscamos solo la bendición en esa área. Por eso que en las otras, hermanos, vivimos tan mal y no podemos disfrutar aquella que inclusive que Dios también prospera. Porque hay batallas, escúcheme, de las cuales Dios mismo nos ha enseñado que usted y yo solo no podemos ganar. Y a lo mejor la respuesta para aquello que a lo mejor usted también está viviendo es la que estamos escuchando hoy, escuche, a través de esta historia de Josafat aquí en el libro de Segunda de Crónicas. A lo mejor hay batallas que usted no ha entendido por qué perduran en el tiempo y no se ha detenido a meditar que esa batalla perdura en su vida solo porque usted quiere seguir peleando solo. Por eso es reconocer primeramente ante Dios que hay batallas que no están diseñadas para que usted y yo las peleemos solo. Porque solo no podemos. Porque fue cuando el rey Josafat reconoció junto al pueblo de Judá que ellos no podían solo, escuche, que en ellos no había fuerza para poder vencer a esa gran multitud que subía contra ellos. Fue ahí que Dios trajo la respuesta a Josafat y a todo el pueblo de Judá. Claro, fue ahí que Dios trajo la salida y que Dios le dio la victoria también a ellos. Vamos al verso 14, del 14 al 19, Segunda de Crónicas. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, le dijo también. Jehová os dice así. Escuche, el levita no habla por su propia cuenta, sino que viene con la respuesta que Josafat estaba pidiendo a Dios. Escúcheme, el levita viene con la respuesta que Josafat estaba pidiendo a Dios, ¿o no? ¿Sí? Y vino en el momento que la clamó, ¿no? En el momento que la necesitó. Entonces aquí empecemos a meditar el por qué hay cosas que de repente se retardan en nuestra vida. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. O sea, aquí, ¿qué es lo que hace Dios? Dios va, mira la oración, oye la oración de Josafat y dice: en verdad, esa guerra es mía, no es de ellos, porque ellos no tienen fuerza para enfrentarla solos. Pero para que ocurra eso, ¿qué tiene que pasar primero? Es reconocer usted y yo que hay batallas que solo no podemos pelear, pues. Nosotros caminamos y su total Dios conoce, mi hermano, y le seguimos echando carga al peso que llevamos cuando lo que tenemos que hacer es ir y, como dice Pablo también en Romanos, dejarlo delante del Señor con ruego y acción de gracias. O sea, reconociendo que solo no podemos. Porque no es vuestra la guerra sino de Dios. 16, mire lo que le dice. Le dijo: como la guerra es mía, le dijo, mañana se van a quedar en la casa. ¿Cuántos están peleando una guerra? Sean en el área que sea. Le hago otra pregunta: ¿por qué se queda en la casa? Es que la guerra es del Señor, pastor. Mire lo que le dice el Señor a aquellos que les dijo: yo voy a pelear por ustedes. Le dijo: mañana descenderéis contra ellos. O sea, tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo. Tienes que seguir avanzando, tienes que seguir perseverando. Dios le dijo: yo voy a pelear por ustedes, pero le dijo: ustedes van a tener que hacer lo que les toca hacer a ustedes. ¿Y qué es lo que era? Avanzar, perseverar, seguir adelante, conforme a la parte que ellos tenían que hacer, porque quien se iba a glorificar en medio de lo que ellos, en medio de la obediencia de ellos, sería Jehová, ¿o no? Le dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No le dijo: no, quédense aquí en Judá nomás. Como yo voy a pelear por ustedes, ¿para qué van a ir ustedes? No, los mandó a hacer lo que tenían que hacer. O sea, hay una parte, escúcheme, usted sabe que Dios tiene poder para restaurar, sanar, levantar, escúcheme. Pero
No porque sepamos que Dios tiene el poder para hacer eso, Dios nos deja, nos quita la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. 17. No habrá, mire lo que le dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. O sea, le dijo, no habrá para qué intervengan ustedes en este caso. Pero mire, le dijo, pero tienen que estar ahí. Pero tienen que estar ahí, porque ¿sabe por qué la incredulidad sigue? Porque en el lugar a donde tenemos que estar no estamos. ¿Y cómo vamos a creer si no vemos, escúcheme, lo que Dios quiere hacer? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, pero escuche. Y ved la salvación de Jehová con vosotros, le dijo. O sea, ellos tenían que estar en el lugar para ver lo que Dios quería hacer. Escúcheme, para ver lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba, escúcheme, no solo que vieran, sino que creyeran a lo que Dios hablaba a través de sus profetas. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos. ¿Para qué si no iban a tener que pelear? ¿Qué acaso a Dios le guste que perdamos el tiempo? Antes le había dicho, no, estad quietos. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, le dice. Ahora, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces, bueno, es medio confuso. ¿Va a pelear conmigo? ¿No va a pelear a través de mí? ¿Cómo? No, Dios le dijo, va a estar con ustedes. Escúcheme, y cuando viene esa palabra de que Dios va a estar con nosotros, porque si Dios está con nosotros, nada te va a tocar, nada va a poder suceder porque Él está ahí. Pero Él también necesita que tú puedas creer. Y muchas veces, escúcheme, Dios nos va a tener que llevar a ver porque por la palabra nos cuesta hacerlo. Porque Jehová estará con vosotros, 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, otra vez. Y asimismo todos Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué lo que hicieron? ¿Qué lo que hicieron? ¿Y por qué adoraron? Porque Dios por medio de su profeta, de la palabra, ¿qué les dijo? Les dio la salida y les dio la respuesta a lo que ellos estaban necesitando, pidiendo y rogando a Dios, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo va a venir la respuesta a nosotros nuevamente si nosotros no estamos en el lugar donde Dios nos llama a adorarle? Donde Dios nos llama a agradecerle, donde Dios nos llama a reconocer, escúchame, que solo no podemos. ¿Cómo vamos a ver la salvación de Jehová? ¿Cómo vamos a ver lo que Dios quiere hacer si no estamos en el lugar donde debemos estar, donde Dios nos requiere? Dígale al de su lado, hay algo que Dios quiere hacer y mostrar cuando decidimos dejar de luchar solo, dígale. Cuando usted decide de pelear solo esa batalla, hay algo que Dios quiere hacer en usted. Si Josafat no reconoce delante de Dios que solo no puede, ¿sabe lo que sucede? Suben esos 130 y tantos mil soldados contra ellos, y ellos eran 30 y algo. Escúcheme, y terminan con el reino de Judá y su rey. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud. Le dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces hay algo que Dios quiere hacer. Escúchame, hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, porque esto no significa que el rey Josafat se tenía que quedar en casa acostado esperando que todo se resolviera solo, sino que el rey hizo algo completamente ilógico mirándolo desde la perspectiva humana. Y eso fue, escúcheme bien, ¿sabe lo que hizo el rey? Fue enviar lo que hizo fue enviar en vez de a los soldados primero, porque tenían que salir a enfrentar, escuche esto, tenían que salir a enfrentar ese ejército que subía contra ellos. En vez de enviar a los soldados primero, ¿sabe lo que hace el rey? Envía a los cantores.
Escúcheme bien. Envía primero a los cantores. No es ilógico. Dios les salgan a enfrentarlo. Yo voy a pelear por ustedes, pero esa decisión de enviar a los cantores no fue de Dios, fue de Josafat. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo estamos en el lugar donde peleamos nuestra batalla, la alabanza es un arma de guerra. Es un arma de guerra. Y nosotros, ¿cómo queremos vencer? ¿Cómo nosotros queremos, escúcheme, avanzar? Hermano, escúcheme. Si primero no reconocemos que solo no podemos. Segundo, seguimos peleando nuestras batallas solo. Tercero, hermano, ni siquiera queremos llegar a la casa a alabar al Señor. ¿Qué hace Josafat? Fue enviar en lugar de a los soldados primero. Josafat primero envió a los cantores. Mandó primero a los que alababan a Dios, y cuando la alabanza comenzó a sonar, escúcheme bien, algo sobrenatural ocurrió. Escúcheme bien, porque lo que tiene que salir de usted en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de lo que enfrenta, hermano, tiene que ser alabanza a Dios. Tiene que ser reconocer a Dios en medio de lo que usted enfrenta. Nosotros tenemos que aprender a ver esa victoria de Dios por la fe a través de lo que Dios nos habla, y no solo a través de lo que podamos ver. La Biblia dice que los ejércitos enemigos se confundieron. ¿Cuándo se confundieron? Cuando ellos empezaron a alabar a Dios. Escúcheme, se confundieron y se destruyeron entre ellos unos a otros, dice la Biblia. ¿Cuándo empezó a pasar eso? Cuando empezaron a alabar a Dios. Porque ¿sabe lo que representa la alabanza? Cuando usted está en medio de una situación, en medio de una circunstancia, en medio de algo donde usted no puede, representa que su confianza está puesta en Dios. Por eso usted alaba a Dios, glorifica a Dios, adora a Dios, porque sabe que hay alguien peleando por usted en aquello que usted no puede. Verso 19 al 24 de Segunda de Crónicas. Dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Escuche bien. ¿Qué le dijo? Le dijo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, creemos en el Señor, gloria a Dios, estamos seguros. Pero si usted quiere avanzar, si usted quiere prosperar, si usted quiere tener resultado en aquello que enfrenta, necesita creer a la palabra de Dios. Necesita estar donde la palabra de Dios nos llama a estar. Necesitamos estar allí en medio de todas las situaciones que enfrentamos, alabando y adorando a Dios, porque cuando usted alaba a Dios en medio de todo lo que enfrenta, hermano, ocurren cosas sobrenaturales. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros. Escúcheme, ¿cuándo ocurre eso? Cuando empiezan a alabar a Dios. Escúcheme, cuando empiezan a alabar a Dios. ¿Sabe por qué el enemigo no quiere que usted y yo estemos en la casa del Señor alabando? Porque esa es un arma de guerra que usted no sabe usar, y que Dios nos la dio para que la usemos. Porque ¿quién alaba cuando está lleno de problemas? Mediten eso. ¿Quién alaba? Solo alguien que sabe. Escúcheme, que aquel que alaba tiene el poder para quitarle la carga, quitarle el problema, luchar por él, pelear por él. Porque es como preguntárselo al revés: ¿quién ríe cuando hay situaciones, cuando hay ganas de llorar? ¿Quién puede gozarse cuando hay situaciones? Aquel que confía, aquel que sabe que cuando ora al Señor va a haber una respuesta sobrenatural sobre su vida. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, 22, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros. 23, los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. 24, luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado.
Pero ¿qué dice acá? Que cuando el pueblo y el rey llegaron al campo de batalla, ya no había nadie con quien pelear. Escuche, cuando ellos llegan al campo de batalla, ya no había nadie con quien pelear. Mire lo que puede ocurrir en la casa del Señor. Mire lo que puede ocurrir oyendo, usted buscando al Señor y oyendo una palabra de Dios. ¿Sabe lo que puede ocurrir? Que cuando usted salga de acá y llega a su casa, el problema ya no esté. Que cuando usted salga de acá y llega a su casa, su enfermedad, escúcheme, haya sido extirpada de usted. Que cuando usted salga de acá, escúcheme, un problema económico familiar, Dios puede tener una puerta abierta mientras usted camina. Porque eso fue lo que pasó mientras ellos cantaban, alabando a Dios, adorando a Dios y yendo al lugar que Dios le había llamado que fueran y salieran a encontrarse con aquellos que venían en contra de ellos. Dice claramente que cuando llegaron al campo de batalla no había con quién pelear, ya estaban todos muertos. La batalla, escúcheme, ya estaba ganada. Y esto nos debe hablar de algo muy concreto el día de hoy. ¿Y sabe qué es? Es que cuando enfrentemos algo que nos supere, nuestra primera declaración y nuestro primer movimiento debe ser la gratitud, la alabanza a Dios en medio de aquello que enfrentamos. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que más nos cuesta es alabar a Dios cuando tenemos un problema, una enfermedad o alguna situación en nuestra vida. ¿No le pasa a usted que cuando tiene problemas usted dice, no tengo ganas ni de ir a la iglesia? No tengo ganas ni de salir. Cuando lo que usted y yo tenemos que hacer es lo contrario. Es ir al lugar, escúcheme bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Por eso Dios le dice a Josafat, salgan a encontrar ese ejército, van a salir mañana temprano, se van a levantar, van a salir a encontrarlo. No les dijo que iban a pelear con ellos, le dijo, salgan a enfrentarlo. Porque si hay algo que usted y yo tenemos que hacer para terminar con esas situaciones, es enfrentar los problemas que tenemos. ¿Y cómo los enfrentamos? Buscando primeramente a Dios, que fue lo que hizo Josafat. Josafat oró a Dios por una respuesta. Escúcheme bien, Dios le dio la respuesta, pero ¿qué pasa si Josafat no obedece la instrucción de salir en la mañana temprano al lugar que Dios le indicaba? Porque Dios le dijo que la respuesta se la iba a dar. Pero ¿cuándo vino la respuesta? Cuando llegaron al lugar, alabando a Dios, glorificando a Dios, ahí se dieron cuenta que ya no había ejército, no había enemigo con quien pelear. Ahí se dieron cuenta que la situación matrimonial, laboral, con los hijos, de salud, ya no estaba. Que lo primero que se escuche salir de nuestros labios y nuestra boca no sean quejas, sino palabras de alabanza, palabras que glorifiquen el nombre de Dios. Así como lo hizo Josafat, que primero reconoció que solo no podía, que sin la ayuda de Dios no habían fuerza para enfrentar semejante situación. Y que primero mandó a los cantores que alabaran a Dios antes que a los soldados. Nosotros invertimos aquello, lo primero buscamos todo lo natural, todo lo humano posible. Y si queda algo para el Señor, ahí recién se lo damos, ahí recién lo buscamos, ahí recién vamos. Josafat mandó primero a los cantores, se preocupó primero de la alabanza a Dios, de dar gloria a Dios, de dar testimonio de Él. Escúcheme, antes de preparar un ejército y ver con qué los podían enfrentar. Porque es así, escúcheme, como viene la respuesta a nuestra oración. Es cuando usted y yo oramos y reconocemos a Dios que solo no podemos, escúcheme, y seguimos avanzando, porque cuando oramos le estamos diciendo al Señor, pero a ti levantamos nuestra vista, en ti confiamos, como dijo Josafat, y seguimos haciendo como Dios nos llama a hacer, porque en medio de esa caminata, como a los 10 leprosos, algo va a pasar de camino. Algo va a suceder en donde usted y yo somos llamados. Porque si usted y yo queríamos pelear las batallas solo, primero tenemos que alabar a Dios con nuestras actitudes y nuestras palabras. Porque si usted y yo no queríamos pelear esas batallas solo, primero teníamos que alabar a Dios con nuestra actitud y nuestras palabras, y después la batalla, aunque eso sea muy contrario a lo que el instinto humano quiere hacer. Nosotros tenemos una situación y le damos más valor a la situación, escúcheme, y nos quedamos en la situación, y por eso no podemos alabar a Dios con libertad nosotros. O sea, no hacemos lo que tenemos que hacer conforme a lo que estamos pidiendo que Dios también haga en favor de nuestras vidas. Porque cuando todo se derrumba, cuando todo está perdido, lo último que la gente quiere hacer es adorar, ¿o no?
¿Sí o no? Cuando tiene un problema usted no se acuerda de adorar, de decir, Señor, oh, yo te alabo porque eres bueno y sé que con todo tú me recoges. No, nosotros no hacemos eso. Lo último que la gente quiere hacer, cuando hay alguna situación o algo se derrumba, lo último que la gente quiere hacer es alabar a Dios y levantar las manos. ¿No le ha pasado? Usted sabe cuando alguien tiene problemas, no tiene que ser psicólogo. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene problemas siempre está. No hay que ser psicólogo para eso. ¿No le pasa a usted eso? Escúcheme, porque agradecer, mire, ya termino, porque agradecer, cuando el dolor está ahí, agradecer cuando los problemas y el miedo están ahí y siguen sin resolverse, naturalmente eso es antihumano, pues. Por eso cuando usted da gracias a Dios en medio de él, la gente dice, oye, este está loco. ¿Cómo puede dar gracias a Dios? Mira los problemas que tiene. ¿Se acuerda lo que le pasaba a Job? Sus amigos lo miraban, estaba lleno de y este, mira. La mujer decía, mira, y este sigue alabando a Dios, maldícelo de él. Pero no así cuando usted decide alabar en medio de las tormentas, porque es ahí que ocurre algo muy poderoso, pero ocurre después de ella. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza no es una acción o una actitud que tomo cuando ya todo está bien. Cuando hablo de alabanza no es que usted cante un cántico, es que salgan palabras de gratitud del corazón suyo delante del Señor. No le hablo de algo que está en un himnario, le hablo de lo que hay en su corazón para el Señor. Porque la alabanza no es una acción o una actitud que tomo cuando ya todo salió bien, sino que es una declaración, escuche, de confianza en medio de todo aquello que a lo mejor todavía no tiene ni siquiera solución. Eso es la alabanza, es una declaración de fe. Es una declaración de guerra contra lo que usted enfrenta, aun cuando lo que usted está enfrentando, usted ve que no tiene solución humanamente. La alabanza es decirle a Dios y decirnos a nosotros mismos que creemos que todo va a cambiar aunque todavía no lo veamos. Porque la alabanza es una de las formas más valientes de fe que existen en una persona. Imagínense acá Josafat con todo el pueblo cantando, venían 132,000 contra ellos. Ellos eran un ejército muy reducido. Y iban cantando y alabando a Dios, dando alabanza a Dios, diciendo Dios pelea por mí, Él nos da la victoria, vamos a ir. Y dice que cuando llegan ahí ya no había enemigo. Cuando llegan ahí ya no tenían con quién pelear. Entonces escuche bien y entienda esto, en la casa del Señor donde Dios nos llama a estar peleando, batallando cada día, hermano, es ahí donde usted y yo recibimos una palabra y cuando usted sale de aquí, escúcheme, y llega a su casa, es Dios el que se encarga de que esa palabra se cumpla también en usted. Porque cantar cuando todos tenemos ganas de llorar, cuando hay ganas de rendirse, levantar la voz cuando todo en nosotros quiere solo guardar silencio. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama guerra espiritual. Se llama guerra espiritual. Por eso cuando hay un problema que tiene que hacer usted, guerrear espiritualmente. ¿Sabe cómo? A través de lo que sale de su boca. Hay que guerrear, hay que soltar palabra. Esa palabra tiene vida, tiene muerte. Aquí hay bendición y maldición. Y cuando usted la suelta en el mundo espiritual, algo se gesta, se genera, se suelta. ¿Se acuerda David cuando viene el gigante, el problema? Y le empieza a decir, ¿y quién es este? ¿Acaso yo soy perro? No, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, voy a dar tu carne a las bestias del desierto, a las aves del cielo. ¿No fue esa la guerra, la primera guerra que tuvo David con su gigante? ¿Qué es lo que hace David? ¿Le hace guerra con qué? ¿Con la onda primero o con lo mismo que lo atacaba el gigante? David le hace guerra al gigante, le dice, no, le dice, Jehová hoy te entregará en mis manos, le dijo. Y yo hoy te cortaré, no le dijo ni siquiera mañana. No le dijo si es voluntad, no, le dijo, hoy Jehová te entregará en mis manos, hoy te cortaré la cabeza, a ti y a todo tu ejército, le dijo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que él habló. Lo que él habló. Porque cuando todo quiere guardar en nosotros silencio, escúcheme, y usted alaba a Dios, adora a Dios, declara la palabra de Dios, eso se llama guerra espiritual también.
Eso también es guerra espiritual, porque sus palabras cobran vida. Proverbios 18, 20, 21, del fruto de tus labios se llenará tu vientre. ¿Por qué guerra espiritual? Porque eso confunde al enemigo. Escuche bien, eso desordena lo que el miedo quiere organizar en nuestra mente y eso abre espacio para que algo sobrenatural ocurra, así como ocurrió también con el rey de Josafat y todo Judá. Nosotros el sábado tuvimos que subir el cerro nuevamente. En el día, llegó la radio el viernes, fue. Cristian me acompañó. Lo más curioso es que nunca habíamos quedado tan abajo, quedamos en la empezada del cerro. Antes de empezar a subir quedamos ahí, enfrente de las casas de aquellos que nos amenazan. Dejamos la camioneta ahí, vamos para arriba, subimos. Todavía andamos maltratados. Subimos todo el cerro, todo completo, saltando algunos árboles, agachando. Pero antes habíamos declarado la palabra, ¿o no? ¿O no se acuerda usted cuando yo decía, parecía lo que decía Manuel? Y nos salió Manuel al encuentro cuando veníamos bajando. Pero escúcheme bien, la confianza en lo que Dios nos habla, en lo que Dios coloca en nuestro corazón. Porque en medio de eso yo dije, Cristian, espérame, la camioneta me bajé a hablar con él. Lo primero dije, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero ofenderlo, a pasarlo allá. Yo sé que ustedes lo que quieren es dinero. Ok, le digo, mire, yo les voy a dejar aquí algo, a lo mejor no es lo que ustedes quieren, piensan, pero tomen, yo no quiero tener problemas con ustedes porque yo necesito subir y bajar cada vez que tenga que hacer. No, pero no, y usted no vio, no, pero ¿cómo lo hay permiso? Si esa es su casa, no puedo entrar sin permiso, qué sé yo, si entro, digo yo, y pasa algo, usted no está, ya, ¿cuánto corta? ¿Sabe en qué terminó todo eso al final? En que tengo que pagarle el peaje para arriba nomás, pero voy a poder subir. Me dijo, no, y cuando vaya para arriba, no deje la camioneta en el camino que se la pueden quemar, déjela en mi casa. O sea, me está diciendo que si usted queda acá, usted va a estar tranquilo, va a estar seguro. Hay que pagarle el peaje, sí, pero... Sí, pastor, pero hay que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y en medio de todo eso me recibieron lo que les pasé. Nos dejaron pasar, me dijeron, oiga, pero métase para ahí mismo para dar vuelta. Veníamos retrocediendo, porque no hay cómo dar vuelta, ¿cierto, Cristian, arriba? Y poquitito que avanzamos, ¿sabe qué? Y ya podemos llegar arriba. Y más encima, sobre todo eso, teníamos el tema del estabilizador. ¿Por qué le converto esto? Porque tiene que ver con esta palabra. Porque a través de lo que vivimos, Dios nos va hablando, nos va enseñando, pero también nos va preparando. Y ahí es donde usted tiene que estar atento a la palabra. Confiar en Jehová, creerle a los profetas, pero nosotros confiamos en Jehová. Y nos cuesta poder creer a lo que Dios nos habla, a través de su profeta, a través de su pastor. Nos cuesta. Por eso es que una palabra, escúchame, una palabra, cuando tú tienes la capacidad en medio del problema de glorificar a Dios, de honrar a Dios y colocar a Dios por sobre todas las situaciones, esa palabra en algún momento va a traer un fruto para tu vida. Va a traer un fruto. Ahora usted dirá, pastor, pero hay que pagarle, sí, pues, pero si nosotros nos enfocamos en el problema, nunca vamos a ver la victoria que Dios nos da. Porque le cuento algo, llegamos arriba y el equipo que supuestamente estaba quemado, Cristian estaba bueno, ¿cierto? Quedó andando. Y no solo estaba bueno, sino que Cristian ahí vio y se dio cuenta que el equipo, escúcheme, mire esto, se dio cuenta que si le hacíamos, lo programamos de otra forma, el equipo demora más en encender, pero es capaz de reiniciar los otros equipos que quedan con corriente cuando pega el golpe de corriente y partir solo. Lo probamos y así partió. ¿Sabe qué me va a significar eso? Que no va a tener que subir todas las veces que tengo que subir para el cerro cada vez que se corta la luz, porque el equipo va a poder volver solo. Imagine, pero si me centro solo en que tengo que pagar el peaje, ¿cómo voy a ver lo que Dios hizo? ¿Qué le dijo el Señor? Y ved la salvación de Jehová. ¿Pero qué tenían que hacer? Enfrentar el problema, ¿o no? Salir a enfrentarlo conforme a lo que Dios le habló a través de un profeta, a través de un levita, a través de una persona. Escúcheme, pero ¿qué estuvimos predicando? ¿Qué estuvimos hablando? Acerca de eso, le hablábamos, Manuel, Él va a hacer, Él nos va a facilitar. ¿Lo hablábamos así o no? Sí, Dios lo va a usar para poder llegar y poder subir sin problema y poder bajar sin problema. Lo va a usar. Lo va a usar. Todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, escúcheme, tiene un costo. Nosotros creemos que el Evangelio es no solo gloria a Dios, aleluya. No, hermano, usted para salir de su casa tiene que hacer un esfuerzo para llegar acá. Para servir a Dios, todo. Usted para dar un paso en la vida tiene que hacer un esfuerzo.
Escúcheme, y si yo me enfoco en el problema, me enfoco en el peaje, hermano, escúcheme, ¿cómo voy a ver lo que Dios está haciendo en medio de todo lo que estamos viviendo? Si me enfoco solo en la situación, escúcheme, y me rindo a la situación, ¿cómo voy a honrar a Dios? ¿Cómo voy a honrar a Dios a través de lo que Dios está haciendo? Por eso, escúcheme, en medio de los problemas avanzamos, parecemos locos, sí, me amenazaron, sí, pasó esto, sí, vamos, hay que ir, hay que salir. Escúcheme, porque Dios tiene una palabra para todo eso y esa palabra es la que nos conforta. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque hay una razón, es porque Dios está con nosotros. Pero necesitamos estar en el lugar donde Dios nos habla. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por una sola cosa, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted está acá, usted oye palabra, usted es alimentado allí en su fe, usted es alimentado allí en el hombre interior, para usted salir allá afuera y enfrentar lo que tiene que enfrentar, que humanamente no podría hacerlo. Nos cansamos, nos costó más, caminamos todo el cerro, sí, llegamos arriba, hermano, pero bajamos con puros buenos resultados. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no necesita ir para ver lo que Dios puede hacer. Si desde acá abajo las cosas hay, ¿cómo voy a saber lo que Dios hace si no lo experimento? Y le aseguro que esa vuelta hacia arriba y la bajada de ese día viernes, hermano, nos fortaleció más en fe y podemos ver que hay cosas que parecen que están todas mal y que Dios sabe cómo ordenarlas, cambiarlas. Porque eso hace, escúcheme, alabar a Dios, que salgan palabras de usted, palabras en medio del problema, decir, no, yo no sé, pero Dios va a orar aquí. Dios va a hacer algo aquí, Señor. Yo declaro que, cuando me toque volver allí, las puertas se van a abrir. Así declarábamos. Y decíamos, Señor, y vas a usar a Manuel y él va a ser el instrumento que me va a dejar llevar allá, lo va a usar para que yo llegue, suba y baje. Así es, pues. Me dijo, me ofreció hasta el patio para dejar la camioneta y no la dejé ahí por si me pilla algún bandido para arriba que me va a poder quemarme. El que salió a... Entonces hay algo que usted y yo teníamos que aprender de esto. Porque eso fue lo que descubrió Josafat ese día en el desierto de Tecoa. Así como también muchas personas lo han llegado a descubrir en los peores momentos de su vida. Escúcheme, es que cuando usted confía en el Señor usted está seguro. Pero cuando usted le crea la palabra de Dios, hermano, usted tiene resultado. Usted tiene resultado. Por eso, y creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, vas a tener resultados. No solo vas a estar seguro, vas a tener resultados. Y esos mismos resultados que Dios nos da a nosotros, esas mismas victorias, escúcheme, Dios también se las quiere dar a usted. Por eso Pablo habla en Romanos 8 y dice que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Eso fue lo que Josafat vivió. En medio de alguna crisis, a lo mejor económica, que no cambiaba, en medio de una enfermedad que no daba tregua, en medio de algo que se perdió, que a lo mejor dolió demasiado. Algo cambió en aquellas personas que eligieron, escúcheme, alabar primero a Dios en medio de todos sus problemas. Que el enemigo no la pille, ni le pille, hablando mal en medio de lo que usted está viviendo. ¿Sabe? Porque el enemigo toma esas palabras, hermano, y las vuelve a usar en contra de nosotros. Del fruto de nuestros labios, o sea, de lo que hablamos, en el mundo espiritual se crea algo, un resultado. Y eso es lo que vuelve a nosotros. Porque en la lengua, en la boca hay poder. Póngase en pie, por favor. Por eso, sea cual sea la batalla que podamos estar enfrentando en estos momentos, hagamos lo que humanamente parece ilógico. Hagamos lo que humanamente parece ilógico. Alabemos al Señor. En medio de esa batalla que usted enfrenta, escúcheme, donde parece que nada, no se abre la puerta, declare, alabe a Dios y canta a Dios y dígale al Señor, yo sé que tú vas a abrir esa puerta. ¿Y sabe por qué? Porque sabemos que la Biblia dice en Apocalipsis que aunque nuestras fuerzas sean pocas, Él abre una puerta delante de nosotros porque no hemos negado su nombre. Escuche, porque no hemos negado su nombre, o sea, hemos hecho lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y Él se encarga de abrir una puerta aunque usted y yo, nuestras fuerzas sean pocas. Esa persona me decía, no, ustedes tienen que hacer un contrato acá nomás y tanto, queremos 500,000 pesos anuales para que ustedes puedan subir. Usted es una empresa. Yo le dije, no soy una empresa. Nunca le había dicho que era pastor, saqué mi credencial, mi carnet, le dije, mire, este es mi nombre, yo soy pastor evangélico. Aquí hay una radio que sirve para bendecir, le digo yo, los campos, gente como ustedes que están acá en los campos, le digo yo a través de una palabra.
Sintoniza la 105, le di hasta el dial, .5. Escúchala todas las mañanas, me va a escuchar a mí y a mi esposa predicar todas las mañanas en la radio. Le dije, fíjate, no hay publicidad, le digo, no hay nada, hay una radio cristiana. Yo no soy una empresa. Esto, le digo, que suba a ser yo arriba, le digo. Me decían, usted tiene torre arriba. No tengo torre, arriendo. Ni torre tengo, le digo yo, pero tengo esa oportunidad, arriendo. Por eso, si yo no subo a dar esos automáticos, a subir los equipos arriba, la radio mía está abajo, le digo yo, y no puedo hacer lo que tengo que hacer, le digo. Así que no me prohíbas que para subir para arriba, le dije yo, porque si tú me prohíbes, yo igual voy a subir para arriba, pero yo no quiero pasar por sobre ti. Pero quiero también, le digo yo, tengo la actitud de reconocer que a lo mejor tú haces algo acá, el camino, listo, vecinal, todo lo que tú quieras, le digo, ok, pero dime qué tengo que hacer. Acepta lo que te voy a pasar, le digo yo. Y cada vez que yo venga para acá te voy a pasar, le digo yo, un par de pesos, le digo, y capaz que Dios te sorprenda, me traiga con algo más, le digo. Así, pero no me prohíbas que yo tenga que llegar arriba porque voy a llegar igual. Por el otro lado, y otro camino, le dije, yo no puedo subir, no tengo 4x4. Yo subo por acá, le digo, y subo. Y me dijo, no, si lo tengo casado, usted ya subió tempranito en la mañana cuando llovía, porque llovía no lo salía a atajar, me dijo. Porque llovía no me salió a atajar. Me tiene más identificado. Yo le digo, entonces tú sabes que ando solo. Fíjate, cada vez que suben para arriba, suben 4 o 5 camionetas, cuadrillas, le digo yo, hay gente. Soy el único que ando solo. Le dije, si yo estuviera para acá, no andaría yo aquí. No subiría yo solo a pie el cerro, no dejaría botar la camioneta. Le digo, el único medio que tengo para subir arriba. ¿Sabe que al final el hombre llegó otro y que yo sé que lo conozco? Y es cara conocida y le aseguro que yo lo he visto en algún lugar. Y ese al final le hizo así, recíbeselo. Ya dijo, yo le dije, sí, pues si esto a ti te sirve, a mí también me sirve. Pero yo quiero, tengamos la fiesta en paz, déjame hacer lo que yo tengo que hacer. Le digo yo, y si tengo que pasarte a avisar cuando subo, ok, te subo. Me dijo, pasa a la casa, le dije, mejor hagamos algo, para no pasar a tu casa, hacer cosas, bueno, mi hermano, ríe. Le dije, te voy a tocar la bocina cuando vaya subiendo. Y así tú cuando yo venga bajando me sale a esperar. Ya, pues me dijo, me dio hasta la mano.